Nuestro buen Dios nos ha dado dones espirituales para que pongamos por obra. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por todo tu amor, tu misericordia, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú nos has sustentado todos los días pasados. Gracias, Señor, porque hemos visto tu gloria, hemos sentido tu presencia y sabemos con certeza que tú nos das esa seguridad, que tú estás morando en nosotros, que tu Espíritu Santo está aquí, que nos ayuda cada día, que podemos acercarnos delante de tu presencia sin ningún problema. Te pido que cada día tú nos ayudes a entender esta verdad gloriosa y sobre todas las cosas ayúdanos también a poner por obra todos los dones que tú nos has dado. Recibe toda la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo número 12. 1 Corintios 12 dice la palabra: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabed que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pasemos al 28, que dice: Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Las instrucciones de Pablo en cuanto a la manifestación de los dones espirituales no son para estorbar su uso, sino para hacerlos más provechosos para los creyentes y los incrédulos. Debemos siempre tener presente que el Espíritu Santo fue quien inspiró a Pablo a escribir estas instrucciones. Y lamentablemente he escuchado ciertos comentarios de muchos pastores al decir que Dios se ha olvidado de la iglesia, se ha olvidado de nosotros porque ya no hay manifestaciones de la gloria del Señor, no hay manifestaciones del Espíritu Santo como había en otras épocas. Y lamentablemente uno se pone a pensar y deduce qué es lo que hace falta en esta época, pues inmediatamente surge a la mente falta de entrega, falta de consagración y sobre todo falta de libertad y también de instrucción. Si usted, que es líder de una iglesia o de un lugar donde se están reuniendo y se sienta un momentito con la persona y quizás le empieza a preguntar: hermano, hermana, ¿cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Dónde es que usted trabaja y se siente mejor, confortable en el cuerpo de Cristo? Recuerde que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando está hablando de los dones, ¿no?,
No quiere decir que es por categoría, uno está mayor y uno está menor que el otro. No, recuerde que es dado por el mismo Espíritu. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, pero teniendo en mente que todos son iguales, dice, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Note, no quiere decir que según esté el grado, primero, segundo, tercero, son mejores, superiores al otro. No, recuerde, una vez y otras veces me estará escuchando, es el mismo Espíritu que da los dones. Es el mismo Dios el que reparte dones. No se puede decir, este es mejor que el otro, porque viene de la misma fuente. Es como, valga una comparación, ¿no? Y aquí muy simple. En una misma panadería que hace el pan, el mismo panadero, no va a decir, este sabe diferente al otro. ¿Por qué? Es hecho por el mismo panadero, es hecho por la misma... ahora lógico que habrá diversidad de panes, pero uno se siente que está hecho de una mano profesional y es del mismo. De igual manera las comidas también, si el mismo chef prepara todo, va a saber bien, bien rico, sabroso y va a tener un saborcito muy peculiar. ¿Por qué? Porque está cocinado y está hecho por el mismo cocinero. Nuestro espíritu es el mismo y Él ha dado y ha capacitado a la iglesia para que en medio de la congregación, en medio de la concurrencia, en medio de que la gente está adorando, alabando al Señor, haya manifestaciones del Espíritu. Lamentablemente, poco ya se habla de estas cosas. Hay muchas iglesias que ni siquiera tocan este tema y hay muchos hermanos y hermanas que desconocen totalmente sobre los dones espirituales. Pero, así como Dios obraba en el ayer, también quiere obrar ahora, porque no ha cambiado. Recuerde, el Señor Jesús dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reactivar, esta es la palabra, reactivar, y ponerla en práctica y ponerla en uso. ¿Cuántas ocasiones usted ha querido hablar en otras lenguas, pero por pena, por vergüenza no lo ha hecho, porque a lo mejor le iban a decir que se sentía loco, que se sentía loca, que está fuera de ritmo y así por el estilo? O si Dios le ha dado a usted una profecía para cierta iglesia, para cierto grupo, para cierta persona, y usted lo puede expresar sin que tenga temor alguno de que le critiquen o que le juzguen. Lastimosamente, como que hay ciertos prejuicios, vergüenza, y a la vez también hace falta de convicción. Inclusive me acuerdo en una ocasión, en una iglesia, fueron dos hermanas a visitar esta iglesia. Y Dios le dio una palabra a esta hermana para justamente llamar la atención a la iglesia. Y entonces esta hermana se levantó y empezó a profetizar. ¿Y sabe qué pasó? El pastor le dijo, hermana, discúlpeme, pero calle, porque usted no es de esta congregación. Así es que aquí nosotros ya tenemos nuestros profetas, nuestras profetizas. Ellos son los encargados de recibir el mensaje de Dios. Y despreció así una palabra que Dios traía por medio de la hermana. Qué pena, ¿no le parece? Qué pena que nosotros por desconocer estas bendiciones que Dios nos ha dado, nos perdemos de una llenura más, nos perdemos de algo más espectacular. Ahora, lógico, como dice el Señor, que voy a procurar ser los dones más vistos por la gente, por el don de sanidad, el don de milagros, o quizás el don de ayudar, el don de servir. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es entender claramente que ninguno es superior a otro, sino que todos somos iguales porque vienen estos dones del mismo Espíritu. Esto debe quedar bien claro. Y cuando uno lee la palabra del Señor, se da cuenta cómo el Espíritu Santo obraba. Y no solo obraba, sino que sigue obrando hasta el día de hoy. No importa si entramos a otra era, porque ha habido diferentes eras. Ya ve que decían, estamos en la era
bien moderna de los satélites y de las naves que van afuera de esta tierra, y ahora ya pasó todas estas cosas y ahora hay otros. Nos estamos enfrentando a la tecnología, donde ya la gente está poniendo más confianza y más atención a una máquina que a un ser humano, donde ya las grandes empresas, las grandes compañías están tomando ventaja de los robots, de las cosas, mentes artificiales. Inclusive usted por internet o por teléfono puede hablar con una inteligencia artificial. Imagínese hasta dónde hemos llegado. Por eso inmediatamente yo cuando hago una llamada a alguien, lo primero que digo, por ejemplo, si es de alguna compañía, quiero hablar con un, un trabajador, uno que está ahí atendiendo al cliente. Pero siempre viene esto y dice, si usted quiere hablar con, con cierta persona, pero tecnológicamente ahí está a la disposición. Y todavía no he caído en eso. Pero estamos en medio de todo en estos avances, en todas estas cosas. El Espíritu Santo quiere moverse en la iglesia, quiere manifestarse a sus hijos en una manera gloriosa como lo sabe hacer. En el libro de Éxodo, capítulo número 31, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Éxodo 31. Leamos el versículo número 1 hasta el 11. Éxodo 31 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Abisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Recuerde que Dios le dio las instrucciones a Moisés, pero una cosa es recibir las instrucciones, decir, haz así, haz asado, pero ¿quién lo hace? Y Dios en su infinito amor y misericordia dio esa capacidad, dio esa, como dice, ¿no? Dio el Espíritu, les llenó del Espíritu Santo y les dio sabiduría, inteligencia en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Porque cuando usted lee atentamente cuáles eran las exigencias del altar de bronce, del propiciatorio, del tabernáculo en sí, usted va a dar cuenta de cómo lo hacemos. Una cosa es recibir instrucciones, otra cosa es ponerla por obra. Es igual como yo les admiro a las personas que sin título, sin ser ingenieros, simplemente reciben la orden del ingeniero que tiene título y les dice hagan esto. Y ellos por experiencia o por sabiduría lo hacen y saben hacer. En mi país, especialmente en mi país de Ecuador, así hacían las construcciones. El maestro mayor que se llamaban era prácticamente el que conocía todo, sabía cómo hacerlo, desde la base hasta que quedaba toda la casa o el edificio terminado. Y no eran ingenieros, pero tenían una sabiduría. Imagínense recibir esa sabiduría de parte del Señor
para hacer todo lo que estaba aquí. El diseño ya tenía Moisés, Dios le dio todo el diseño, pero ahora viene la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo que les llenó de sabiduría, inteligencia, ciencia y en toda arte. Qué lindo, hermanos. Conociendo, mirándole así, ha de ser una hermosura mirar todas esas cosas. Ha de ser una belleza contemplar el arte, cómo lo hicieron. Imagínense, y todo a base de martillos, de golpes, cómo lo diseñaron, el fuego, en fin. Qué bárbaro. La verdad es digno de adoración y alabanza a nuestro Dios por estas cosas. Y cómo ellos se sintieron teniendo, no sé si fue de día, a la noche, a la madrugada, que se les prendió la luz, ¿no? Y pum, miraron y dijeron, así queremos hacer. Dios también nos ha capacitado en este tiempo. Cuando nosotros oramos, le pedimos al Señor, Señor, mira, tengo que hacer este trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Ayúdame. Y el Espíritu Santo nos da sabiduría para hacerlo. ¿Cuántas cosas Dios me ha permitido hacer? Y yo no conocía nada de electricidad, de plomería, de construcción. Y Dios me dio la oportunidad de aprender, solamente observando, mirando. Y me dio sabiduría para dirigir y hacer lo que yo quería hacer. Eso fue cuando nosotros rentamos un edificio que estaba totalmente abandonado y Dios nos dio la capacidad para ponerlo en funcionamiento. Pasamos ahí 22 años. Hermanos, pero es lindo cuando uno recibe de parte del Espíritu Santo esa sabiduría, ese conocimiento. Y qué lindo, ¿no? Cuando nos dice también, Dios ha puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Todo tenían que hacer, el tabernáculo, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, todo lo hizo. ¿Y quién fue? Dios. Porque Dios también ungía a las personas para que tengan un trabajo específico. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo número 16. Y leamos de versículo número 6 al 13. Dice la palabra del Señor. 1 Samuel 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Qué sabiduría tenía? ¿Qué discernimiento tenía Samuel? Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, o a Ramá. Qué tremendo, hermanos, qué maravilloso esto. La unción, como dice que, espérate, y cómo Dios le daba ese discernimiento. No son estas, no es este. Lo que él quería es rápidamente ungir al primero, al mayor, y claro, era el primogénito, entonces
Dios va a llamar, va a ungir a este como rey, al primogénito. Pero el Señor tenía otros planes. Y llegó a ungirlo a David para que sea el rey de Israel. Y dice que tenía un corazón noble. Y cuando vemos y leemos la historia, está bien, como ser humano falló, tuvo muchas fallas, pero dice que David era conforme al corazón de Jehová. Le amaba tanto al Señor, pero bueno, muchas cosas hizo él, desagradables, pero Dios, sin infinito amor, le perdonaba. Y desde ahí, Dios le dio la sabiduría y estuvo con él siempre. Hay también dones de sanidades. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 9. Hechos, capítulo número 9. Leamos el 36. Había entonces en Jope un discípulo, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamándole a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Vemos el Señor obrando, cómo Dios le da ese discernimiento, cómo Dios le pone en el corazón de Pedro, cómo tiene que hacer, qué tiene que decir. Y lo hermoso de eso es que Dios estaba obrando, porque Él dice que sacó a todos fuera, para que no vieran. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentaron viva. ¿Qué sucedería ahora? Que si algún hermano, alguna hermana se atreviera ahí en medio de la congregación, dar una voz de orden y decir al paralítico, decir al que está enfermo: levántate en el nombre de Cristo Jesús, sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Es que uno debe, hermanos, recordar que Dios nos quiere usar a todos, si es que creemos, porque para el que cree todo es posible. No hay limitaciones. Y lo más importante es que uno ve el don de sanidad funcionando, obrando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creer en estas cosas. Y también, ¿por qué no ahora? ¿No cree, querido hermano, querida hermana, que sería un milagro tremendo así, que atraiga a la gente a las iglesias, que quizás vengan por el milagro? Amén. Pero van a ir llevando a Cristo Jesús en su corazón como su Señor Salvador. Es muy importante abrir todos los canales, abrir todas las oportunidades que Dios quiere manifestarse, no nomás cerrar, decir, así hacíamos, así tenemos que hacer. Dios quiere manifestarse, pero los dones tienen que estar en funcionamiento y atreverse. Y quizás alguien dijo, bueno, ¿y si no pasa nada? Pues no pasa nada. Recuerde que Dios es el que tiene todo en control. Nosotros somos solamente sus trabajadores, sus empleados. Él es el jefe, Él es el Señor. Y también tiene que haber palabra de ciencia. En Hechos 15, leamos desde el versículo número 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
porque había mucho problema en esa época donde los judíos querían que los que se convertían al Señor guardaran también la ley, y había ciertos pleitos, pero llamaron a un concilio a Jerusalén. Y entonces lo que dice aquí, y llegando el 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí vemos cómo Dios le empezó a dar palabra de ciencia a Pedro. Y luego palabra de sabiduría. Hermano, lo importante es que nosotros tenemos que decirle, Señor, guíame a través de tu Espíritu Santo. Aquí en el libro de Hechos, capítulo número 15, leamos desde el 13, que dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mira, aquí vino esta palabra tan preciosa, palabra de sabiduría. No se les ponga carga más de las que tienen, sino que simplemente, ¿qué es lo que está diciendo? Que se abstengan de los ídolos, que no se contaminen de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dios quiere seguir obrando hasta el día de hoy, hasta cuando Él venga, el Señor quiere seguir obrando. Y lógico, qué lindo es que nosotros tenemos este discernimiento que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo también. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo número 2, y leamos versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos discernimiento. Y si no tenemos,
Vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento para poder entender, poder comprender qué es lo que Dios nos ha dado. Que usted tiene un don, amén, lo tiene. Dios ha dado a todos. No puede decir nomás Dios, a este le doy 1, a este 2, a otro 5. No, no. Dios da un don. Y quizás en el caso de Pedro, Dios le dio el don de sanidad, obró a través de Pedro y también de sabiduría, de ciencia. Ahí vemos nomás ya 3 dones en funcionamiento. Y Dios nos ha capacitado para pedirle a Dios, para pedirle al Espíritu Santo que obre de una manera muy, muy singular. ¿Cuánta falta nos hace? Le repito, ¿cuánta falta nos hace en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, nuestros lugares de reunión? Que la gente pueda dejar libertad a que el Espíritu Santo obre de una manera muy especial como lo quiere hacer. Pidámosle al Señor que nos dé el entendimiento para poder comprender todo lo que Dios nos quiere decir. Quizás el verdadero mensaje que necesitamos sacar de este estudio es un llamado a que el ministerio del Espíritu Santo sea más evidente en nuestras reuniones. Es un gozo y privilegio para el creyente y una fuente de vida para los que se ponen al mandato y ser usados por Dios. Dios quiere usar a toda la gente a través de los dones repartidos por el Espíritu Santo. Recuerde que los creyentes en Corinto demostraron tanto entusiasmo que Pablo tuvo que corregirlos antes que criticarlos. Recordemos que Dios está en todo lugar y el Señor quiere obrar de una manera poderosa. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros un hambre por la presencia rebosante de su Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Vamos a creer con todo el corazón que en esta época Dios también quiere manifestarse. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que usted que ha recibido un don lo ponga a trabajar. No lo esconda. Y si no, pues que Dios le dé la sabiduría para que usted pueda entender qué es lo que Dios le ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por toda tu palabra y todo lo que tú nos enseñas cada día. Te pido, Señor, que comiences a funcionar de una manera especial en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Que cada uno de ellos tenga esa hambre, ese anhelo de conocerte más y más y de saber qué don tú les has dado, para que lo pongan a trabajar. No para sentirse mejores, superiores a nadie, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Señor, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por tu palabra. Y sé, Señor, que tú vas a hacer cosas lindas y maravillosas en cada uno de nosotros. Ayúdanos a trabajar para la gloria y honra tuya. Gracias, Papito, por todo lo que tú nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comparte este video con otras personas, sé que les va a ayudar muchísimo. Si tiene algún comentario, póngalo. Deme un me gusta y ayúdeme a seguir creciendo para la gloria del Señor. Y no se olvide, el don que Dios le ha dado, póngale a trabajar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.